través de este programa, radioungidos.com, un programa siempre familiar, hermanos, y venimos con este estudio del Sermón del Monte. Ya hace algunos meses que estamos con este estudio del Sermón del Monte, aprendiendo cada vez más sobre este rico mensaje que Jesús nos deja. Hermanos, quiero agradecer a todos los que están en la escucha, los hermanos que están por ahí mandando mensajes ya, agradecerlos, a aquellos que están siguiendo ese estudio. Yo creo que como yo van a aprender mucho y mucho tenemos que aprender todavía, y nosotros vemos cómo vamos entrando. En el programa pasado tuvimos un programa grabado, no tuve la oportunidad de seguir la secuencia por algunos problemas, pero a 2 viernes antes tuvimos un programa en vivo y entramos hablando de Jesús y la limosna en Mateo capítulo 6, y estaba meditando sobre estos temas que nosotros estamos tocando, hermano. Y lo interesante es cómo la hipocresía entra en todos los campos, en toda el área de la vida, no solo en nuestro sistema espiritual, sino que la hipocresía camina a sueltas en este mundo. Nosotros estuvimos dando lo que significa la hipocresía, ser un artista, usar una máscara, interpretar algo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que este mundo vive en algo que no es real. Realmente nosotros vivimos en un sistema mundano que no es real. Nosotros corremos, nos fatigamos, nos cansamos, corremos atrás de cosas que realmente van a quedar en este mundo y que nosotros no vamos a llevar nada. Esta es la realidad de este tiempo, es la realidad de este sistema mundano. 2 Corintios 4:4 hemos repetido muchas veces acá que el príncipe de este mundo es Satanás, y él es el padre de la mentira, y él nos engaña, nos fascina con cosas que realmente nosotros no sacamos provecho para una vida eterna, ¿verdad? Porque realmente si nosotros vamos a la realidad y pensar y meditar, lo que vale la pena en esta vida, y realmente lo que vale la pena es disfrutar en felicidad, en amor, en paz con nuestras familias, nuestros hermanos, y vivir una vida con un carácter y un principio delante de Dios. Y yo creo que mirando mucho a la ventana hacia el mundo, a la religión, mirando hacia afuera, nosotros estamos viendo hipocresía en todos lados. Pero nuestro trabajo no es acusar, no es apuntar el dedo, sino que predicar la verdad y mostrar una vida, no solo hablando, sino mostrar una vida diferente. Nosotros entramos a hablar en Mateo capítulo 6, y ya vaya abriendo su Biblia ahí y vemos la hipocresía de la limosna. Podemos ver en el verso 2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga. Y vemos como Jesús siempre apunta la hipocresía dentro del sistema religioso de aquellos que quieren seguir a Dios. Y es interesante, y como algunos saben, estoy haciendo algunos cursos y estoy estudiando más para prepararme más, para estar más con mi vida más cerca de Dios y vivirla mejor y tratar de traer mejores mensajes delante de cada uno. Y estaba también tocando algunos temas. Ayer estuvo un pastor en casa y compré algunos libros, y justo estaba leyendo un poco ahí sobre todo ese sistema religioso que estamos viendo y la hipocresía. También cuando nosotros llegamos a la oración también Jesús denuncia la hipocresía dentro de la oración. Y nosotros sabemos que la hipocresía es tratar de representar algo delante de un Dios. Y esto es lo que me llama más la atención y lo que me deja más preocupado, hermano. Porque nosotros tentamos ser hipócritas o tentar representar algo que no somos delante de un Dios que ve todo. Entonces, ¿dónde está la Biblia hoy? ¿Dónde está la Biblia en nuestras vidas, en nuestras casas? ¿Será que las abrimos? Y realmente a veces yo soy una persona que me juzgo mucho y me cobro mucho, porque también yo fallo, también yo tengo mis errores. Y ayer hablando con este pastor en casa, él me decía que cómo soy abierto y sincero a mis cualidades y a mis defectos. Y la realidad es que no da para intentar representar algo delante de un Dios que ve todo. Y realmente nosotros tenemos que ser sinceros entre nosotros y no venir acá a la radio a dar un mensaje delante del pastor Walter, su esposa que están acá,
y delante de cada uno de ustedes con una máscara, ¿verdad? Yo fallo, yo tengo muchas luchas y dificultades y eso hace bien. Y Jesús cuando entra en el capítulo 6 de Mateo, entra a hablar de esa hipocresía cuando dan limosna y cuando oran. Tratan de representar algo para Dios que no es real. ¿Y de qué sirve todo esto, no? Y nosotros, yo creo, ayer estaba en un local, en un comercio, acá en la frontera, y llegó una persona que sirve a otra religión, a la magia negra, y esta persona no me reconoció, me saludó, pero no me reconoció, y yo lo conozco, esta persona tiene una edad avanzada, y cómo la religión, ¿vale? Religión, y no solo hablando de otra religión, trae tristeza a nuestras vidas, porque yo podría contemplar en el rostro de esa persona la tristeza y la amargura. Yo una persona con unos años y yo lo miraba y yo estuve ahí con él en esa misma religión y yo gracias a Dios con mis fallas, con mis defectos, tratando de luchar y mejorar a Dios, una de las cosas que yo me alegro delante de Dios es que en mi vida hay alegría, que en mi vida, aunque yo fallo y me equivoco, hay paz porque tengo un Dios que yo puedo llegar delante de Él, orar y decirle la verdad, realmente decirle la verdad y tener carácter, salir a la calle y vivir un evangelio real, un evangelio que yo lucho para mejorar, lucho para ser diferente. Y nosotros estamos hablando y venimos arrastrando el sistema hipócrita de los fariseos desde el capítulo 5 cuando entramos y Jesús empieza a dar un carácter al verdadero cristiano. Y es interesante que hoy nosotros llegamos al capítulo 6 y vamos a hablar de 3 temas importantes, que es la limosna, que es la oración, y vamos a llegar al ayuno. Y hoy tenemos que hablar mucho de la oración porque realmente me fascina. Yo soy un defensor, hermanos, un defensor que la oración es hablar con Dios. Pero realmente cuando tú vas a una entrevista de trabajo, hermano, tú te preparas, ¿verdad? Tú te preparas porque tú vas a hablar con una persona que te va a dar una oportunidad para un trabajo. Realmente cuando nosotros hacíamos novios con nuestras esposas, tú con tu esposo, realmente tú te preparabas y hasta pensabas las palabras que ibas a decir, ¿verdad? Porque querías conquistar a aquella persona. Realmente cuando tú vas a hablar con un diputado, cuando tú vas a hablar con alguien importante, una empresa en tu ciudad, tú no hablas de la misma forma que tú hablas con el carnicero porque tú reconoces que aquella persona es importante. Así lo mismo que cuando tú te encontrabas con tu esposa tú reconocías que esa persona era importante para ti, que esa persona tú la amas y tú querías ser sincero y tú querías dar lo mejor de ti hacia ella. Bueno, nosotros estamos hablando de personas terrenales, les usé ejemplos terrenales. Ahora realmente hay 2 cosas importantes para un cristiano, que es la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y la oración, hablar con Dios. Entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y realmente estudiamos la palabra de Dios, nosotros empezamos a conocer quién es Dios. Y entonces cuando nosotros vamos a la oración no podemos ir de cualquier forma, tenemos que ser sinceros, tenemos que entender quién es Dios y entender el significado de la oración. Entonces, orar es hablar con Dios, sí, orar es hablar con Dios, pero orar ¿de qué forma? Hablar ¿de qué forma? ¿Con quién tú estás hablando? Y nosotros vamos a ir hablando y yo estaba meditando cómo preparar este mensaje a partir del Mateo capítulo 6, verso 9, y es un mensaje que me fascina, es uno de los primeros mensajes que estudié, y entonces lo estoy tratando de desmenuzar lo máximo posible, porque yo también estoy aprendiendo a orar. Aprender a orar es aprender a conocer a Dios, y nosotros vamos a ver algunos asuntos importantes ahora. Y para entrar a este programa, hermanos, ya dando esta introducción, vamos a orar a Dios para que nos guíe, para que nos ilumine y que abra los caminos y que nosotros seamos sinceros verdaderamente con Él y que lo entendamos. Hermanos, cierre sus ojos así como está. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, agradeciendo, Señor, por este programa. Guíanos, Señor, por tus caminos. Enseña cuál es tu voluntad. Enséñanos a ser sinceros, Señor, y afasta de nosotros todo lo que impide que lleguemos delante de ti, Señor. Te agradecemos por estar acá, te agradecemos por cada hermano, Señor, y entregamos todo en tus manos y que se hecha tu voluntad, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, habla la Biblia conmigo en Mateo capítulo 6, verso 9. Dice así, vamos a partir del verso 9. Dice así: vosotros cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, una de las cosas que nosotros queremos partir desde ya es que esta oración no fue dada para que sea repetida, sino para que sea un guía para nosotros. Nosotros entendamos los principios de la oración. Eso es importante, nosotros entender el principio de la oración, que nosotros usemos principios de esta oración para nosotros empezar a orar. Nosotros sabemos, hermano, que en estos tiempos, como nosotros recién dimos una introducción de la hipocresía y todo, en estos tiempos la oración ha sido un medio para lograr un fin. Escuche bien, yo quiero que ustedes mediten esto. La oración ha sido un medio para lograr un fin. Lamentablemente es esto. Y cuando nosotros miramos el fin, siempre el fin es egocéntrico, es hipócrita, es egoísta. Nosotros hoy, y lamentablemente tenemos predicadores ahí que nos enseñan a demandar de Dios, que si yo tengo fe en Dios, yo tengo que demandar cosas de Dios, que yo he visto predicadores decir que si nosotros estamos con Dios, nosotros no podemos enfermarnos, nosotros tenemos que orar y estrellar los dedos y Dios tiene que salir corriendo. Bueno, esto no es lo que yo aprendo a través de la Biblia. Tampoco, hermano, no caiga en la hipocresía que hay una hora para orar. No, yo veo en la Biblia personas orando en todo lugar, en todo horario. Daniel oraba 3 veces por día. Hay personas que se sienten bien orar de madrugada, bien lo haces. Hay personas como yo que le gusta, yo les digo que yo más que orar medito, me siento solo de mañana, me gusta agarrar la Biblia y hablar. Yo veo los pajaritos hablar de Dios para mí. ¿Usted está loco? ¿Eso es hipocresía? No. Cuando yo veo la perfección de este mundo, el oxígeno que corre, yo puedo ver la mano de Dios. Eso es hablar con Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. Es especial. Hay personas religiosas que piensan que orar es gritar y salir a los gritos y a los saltos. No, hermano. Tú estás hablando con Dios. Tú estás hablando con el Padre. Hermano, no hay hora para orar. También no hay lugar, hermano. No hay lugar. Yo he visto en la Biblia hermanos orar en una cueva. Yo he visto hermanos orar en la cueva de leones, en un horno de fuego, en la cárcel, en naufragios como Pablo. Yo he visto orar en muchos lugares. Hay personas que son tan religiosas que tienen que orar solo dentro de la iglesia o solo dentro de sus cuartos. No. La Biblia nos muestra esto. Jesús le gustaba orar en el monte. Jesús oraba en muchos lugares. Jesús oró en la cruz. Estaba allí en sus últimos momentos y estaba orando. ¿Por qué no orar en el momento que estás en una cama enfermo? Entonces no hay lugar, no caigan en esa hipocresía. ¿Con qué ropa debo orar? Bueno, no hay ropa. Los judíos usan un manto por arriba. No, hay personas que oran de tantas formas, hermano. No hay una forma, una vestimenta, un horario, un lugar específico. Pablo enseña en Timoteo que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Entonces eso es importante, pero también nosotros no podemos caer en lo más importante, esa hipocresía, en esa demanda. Para muchos, la oración es como un salvavidas, hermano, para un marinero. En el momento de desespero, agarran el salvavidas y se tiran al agua porque el barco está hundiendo. Eso tampoco es una oración que agrada a Dios. Tú no tienes que orar a Dios solo cuando tú estás desesperado, con el agua te da el cuello y que tú no tienes más que respirar. La oración con el Padre es una oración continua, todos los días. Tú tienes que orar. No hay cosa mejor que orar a Dios. Pero también hay un punto que lamentablemente hoy la religión nos está enseñando mucho, y es una oración vergonzosa, una oración que nos da asco, que es una oración parecida con la oración de Jacob en Génesis 28:20.
Mire lo que dice Génesis capítulo 28, verso 20. Mire esta oración de Jacob. Y si parece que no traemos algo para nuestros días. Y dice así, Génesis capítulo 28, verso 20. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Mi hermano, hoy nos enseña a demandar. Si Dios me da un carro, yo le voy a dar el diezmo. Si Dios hace así, si Dios me cura, si Dios hace tal cosa, yo lo voy a servir. Bueno, pero ¿cuál es la cuestión si Dios no te sana? ¿Cuál es la cuestión si Dios no te da una bendición económica? ¿Cuál es la cuestión si Dios no hace lo que estás pidiendo? ¿Cuál es la cuestión? Hoy nos enseña a demandar cosas de Dios. Y Dios tiene que estar a la orden del día. Y quiero que tú escribas ahí, hermano, en tu Biblia, la oración. Si tú estudias la oración en la Biblia, la oración no es una demanda, no es una petición. La oración es una relación. Tú te imaginas así, hay un padre que tiene dos hijos. Uno solo viene a él a tener una relación cuando necesita algo. El otro no importa si está frío, si llueve, si está calor. Muchas veces el hijo está pasando por un problema, pero viene el padre porque él quiere abrazar al padre. Él quiere charlar al padre. Él quiere sentir el corazón latiendo del padre. Él quiere sentir el respirar del padre. Él quiere sentir el olor del padre porque lo ama. Él viene al padre porque él desea estar con el padre. ¿Cuál de esos dos hijos agradan más al padre? ¿El que viene siempre con aquella hipocresía, aparentando algo para sacar ganancia? ¿Cuál es el mejor amigo? ¿El que llega a ti solo para sacarte algo o el que está al lado tuyo siempre ahí? No importa la situación, no importa las condiciones. ¿Cuál es el mejor amigo? ¿Cuál es el mejor hijo? Es tiempo de nosotros reflexionar, hermano. Estamos dentro de una religión que nos hizo Dios, que Dios es nuestro empleado. Y nosotros estamos hablando que Dios es nuestro Padre. Mire lo que dice en el verso 9 de Mateo 6 ahí. Dice así, y hay una palabra interesante ahí que yo quiero que ustedes miren conmigo ahí. Vosotros, pues oraréis así. Esa palabra, oraréis así, hace una gran diferencia. Dice, pues, dice, vosotros. Jesús no está hablando con religiosos. Jesús está hablando con su pueblo. Está hablando con sus hijos, con los hijos del Padre. Está hablando, pues, vosotros, los que creen, los que son de Dios, vosotros oraréis así. ¿Y por qué Jesús hace énfasis en vosotros oréis así? Porque mire lo que dice en el verso 5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos tienen su recompensa, pero vosotros oraréis diferente. Vosotros oraréis de una forma diferente. Ustedes que son hijos, oraréis diferente. Porque ustedes no se llegan al Padre para ser reconocidos por los demás. Hermano, es lamentable cuando yo veo personas orando por otros y poniendo la mano en la cabeza y empujando para tirar al suelo. ¿Por qué? Porque ellos quieren la recompensa, quieren mostrar que ellos tienen el poder del Padre. Y no es así. Cuando nosotros oramos por alguien, nosotros tenemos que glorificar al Padre, que se echa la voluntad del Padre. Nosotros rogamos al Padre por una cura, por una libertación, pero que sea hecha la voluntad de Él. Es Él. Nosotros tenemos que transmitir a través de nuestra oración que el poder y la voluntad es del Padre. Es del Padre. Es Él que es el Rey. Es Él que es el poderoso y nosotros somos, ¿qué? Herramientas en sus manos. Mira lo que dice el verso 8, el verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No tenemos que ser como los discípulos de Baal, los 400 que están allá con Elías y pasan toda la mañana, Baal, 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 escúchame, Baal, Baal, y haciendo varias repeticiones.
No, Elías llega al mediodía y hace una oración simple y corta, y Dios desciende fuego que lame la leña, el agua, lame todo. ¿Por qué? Porque el poder está en el Padre, no está en el que hace varias repeticiones. Entonces vosotros oraréis diferente. Pero mire lo que dice en el verso 8: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Hermano, tú que eres padre, tú que eres madre, ¿cuántas veces tu hijo te llega a ti, tú ya sabes lo que te va a decir? Yo a Isaac, cuando viene a mí, ya conozco su pisada, su mirada, porque sé, tenemos una relación íntima. Tú hayas que tú, por tu palabrería, por tu griterío, vas a convencer a Dios. Tú hayas que por representar y ser hipócrita y llegar llorando en el momento de desespero a Dios, ¿tú vas a convencer a Dios? ¿Cuántos yo veo que llegan y oran y sus oraciones son de fuego en momentos de desespero, pero cuando la lucha pasa, nunca te he visto, no me acuerdo de ti, Señor? Pero el Hijo ora de la misma forma en tiempo de angustia y en tiempo de alegría, porque lo importante para él es la relación con quién. Y ahora entramos ahí, mire lo que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, Padre nuestro. Paternidad. Nosotros no estamos hablando con cualquier uno, nosotros estamos hablando con nuestro Padre. Padre. En el arameo ahí la palabra es Abba, que quiere decir papito. Una relación íntima, una relación interna, una relación intrínseca, un hijo que no vive sin el Padre. Hermano, no importa si tú oras de rodilla, si tú oras parado, si tú oras caminando, corriendo, como tú ores. Lo importante es que en tu espíritu tú tengas que la paternidad. Has nacido de nuevo. Abba. O la palabra griega pater, paternidad. Tú tienes los genes, tú tienes la parte importante de tu Padre, aquello que en Génesis capítulo 1, verso 26, que fuimos hechos a la semejanza de Dios y perdimos cuando nosotros perdimos mucha de esa semejanza, aunque no perdimos la esencia de Dios, el espíritu de Dios, la parte intelectual de pensar, de racionar, eso no perdimos, pero Satanás nos hizo enemigos de Dios, la relación fue perdida con Dios. Ahora tú vuelves a la relación y tú que sos hijo. Hermanos, si nosotros miramos Juan capítulo 1, verso 12, nosotros vemos que todos son creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Nosotros podemos ver en Juan 8:44 que otros tienen al diablo como padre. Los fariseos, Jesús dice, su padre es el diablo. Hay muchos padres por ahí. Nosotros podemos decir que tu padre es la moda, que tú te inclinas delante de muchas cosas y eso se torna tu paternidad porque te tornas parte de eso. Pero por encima de todo ese techo está Satanás en este mundo. Pero nosotros que tenemos a Dios, nosotros funcionamos de otra forma. Nosotros tenemos otro DNA. Nosotros somos otros tipos de hijo. ¿Y qué tipo de hijos somos? Bueno, abra sus Biblias ahí en Romanos capítulo 8, verso 14. Mire qué interesante que dice en Romanos capítulo 8, verso 14. Dice así la palabra de Dios, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerda que el pasaje dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Sabe por qué nosotros pedimos mal? Porque nosotros no somos guiados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Lo que nos hace ser hijos de Dios es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trae la transformación a nuestras vidas y nos hace que tener paternidad. Paternidad, hermano. Entonces nuestras oraciones es dirigida a nuestro ¿qué? A nuestro Padre, a ninguna imagen, a ningún santo. Mire que nosotros estamos hablando que Jesús dice que no dirijan la oración hacia Él ni al Espíritu Santo, sino que dirijan la oración al Padre, al Padre. Hermanos, es tan importante saber esto,
Hermano, nosotros sabemos que muchos hijos hoy en este mundo son rebeldes, hermano. No obedecen a sus padres. Muchos hijos, nosotros vemos en el informativo, han matado a sus padres, hermano. Muchos hijos golpean a sus madres, sus padres, hermano. Y lamentablemente hoy vemos hijos que para hacer un mandado para el padre están cobrando. ¿Usted ya vio eso? Papá llega y dice, anda al boliche, hijo, dame una moneda, dame esto, dame aquello. El mundo está corrompido, hermano. Hoy Jesús dice, vaya a todo el mundo, predica el evangelio, evangelizar. Pero las personas dicen, yo voy, pero yo quiero que tú me prosperes. Yo quiero ir a la iglesia, pero dame un carro, dame un blazer, 0 kilómetros, dame un smoking, dame un zapato caro, para que yo sea el wow allá cuando subo al púlpito. Realmente nosotros muchas veces somos hijos que demandamos de nuestro Padre. Y nosotros seguimos hablando que la oración no es una demanda. La oración no es para conquistar algo. La oración es una relación. Un hijo que sabe que necesita de la presencia de su padre. Un hijo que entiende que la relación con su padre le hace crecer, le hace ser diferente. Hermano, es tan importante nosotros entender que para comenzar una oración real, nosotros tenemos que tener nuestro Padre. Y mire qué interesante que dice en Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús enfatiza, Padre nuestro que estás en los cielos? En el cielo, hermano, solo habita pureza. En el cielo solo habita santificación. En el cielo solo van a habitar aquellos que quieren ser igual al Padre. En la casa del Padre solo entran los hijos. No entra cualquier uno más. Jesús un día dijo así, el verdadero pastor es aquel que entra por la puerta. El que trata de saltar por otro lado es salteador. ¿Qué Jesús estaba diciendo hablando del pastoreo? Que el verdadero pastor, él tiene carácter para entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque él fue llamado para ser pastor, para cuidar las ovejas. Bueno, en la casa del Padre solo entran sus hijos, y sus hijos entran por la puerta, porque hay solo un lugar de entrada, en la puerta, y sus hijos tienen que tener fe para entrar. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, un pasaje que hace tiempo que no predico y me gusta mucho. 2 de Corintios capítulo 5, verso 2, dice, y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué Pablo está diciendo? Y por esto también gemimos, también por esto sufrimos, por esto rogamos. ¿De qué? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque cuando nosotros habitemos en nuestras moradas celestiales, nosotros antes vamos a ser ¿qué? Purificados para usar la ropa blanca. Nosotros vamos a ser completos, hermano. En la habitación celestial no hay enfermedad. En la habitación celestial no hay murmuración. En la habitación celestial no hay mentira. Hay solo pureza, paz, amor. Entonces, Mateo está diciendo ahí, Jesús en Mateo está diciendo, vosotros pues cuando oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre es puro. Nuestro Padre es santo. Nuestro Padre es perfecto. Nuestro Padre está en un lugar puro. Y las palabras que tienen que llegar allí tienen que ser dirigidas por personas que tienen sed de esa pureza. Está hablando allá en 2 Corintios capítulo 5, verso 2. Desean esa pureza, están clamando. Entonces ellos no demandan nada para Dios. Ellos no requieren nada de Dios. Ellos solo quieren que Dios, la habitación celestial, que el Padre puro y santo recaiga sobre ellos. Qué importante es aprender esto, hermano. Qué importante aprender que nosotros tenemos un Padre celestial que habita en un lugar santo, puro, limpio, perfecto. Y que nosotros que vamos a hablar con nuestro Padre, que cuando nosotros vamos a orar, que nosotros tengamos en nuestras mentes, que nosotros nos dirigimos a la habitación de nuestro Padre. Y en la habitación de nuestro Padre no entra hipocresía, no entra mentiras. Entran solo palabras sinceras de arrepentimiento, de clamor a Él, que Él es el supremo, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el verdadero Rey de nuestras vidas. Él es el gobernador. Hermanos, entienda esto.
Vamos a un corte, hermanos. Dejo mi WhatsApp, aquellos que quieran mandar y compartir algo y agregar algo en el programa. Este programa es siempre familiar. Dejo mi WhatsApp más 598 93 71 45 40. Vamos a un corte y regresamos, hermano. Quede meditando y masticando esto que estamos hablando, que entramos ahora en el próximo paso, el santificado. Vamos a entender lo que significa santificado. Que Dios bendiga a cada uno, hermano. Sobrenombres, empujones, violencia física, referencias preconceptuales y otras actitudes agresivas son las diversas maneras en las que el bullying puede ser practicado. El bullying hace que el niño se sienta inseguro y abandonado. Los casos son más difíciles de identificar porque los niños principalmente son el blanco. Esconden de los adultos este tipo de acontecimientos. Por eso es importante discutir este asunto con los niños. Hable sobre las diferencias y las diferentes formas en las que el bullying se puede manifestar. Incentive la comunicación para que ellos tengan siempre la voluntad de hablar de esto. Las palabras lastiman y el bullying mata. Vamos a combatir este mal juntos. La prevención de la hipertensión debe hacerse en todo momento de nuestra vida. Desde jóvenes podemos adquirir hábitos más saludables que te ayudarán a combatir otras enfermedades. Para mantenernos alejados del estrés, que es una de las causas de la hipertensión, podemos buscar actividades que calmen la mente, como caminar y meditar. Cuidar la hidratación bebiendo agua y mantener una dieta rica en frutas y verduras también ayudará a prevenir esta enfermedad. Sin embargo, si sentís síntomas como dolor de cabeza, dificultad para respirar, visión borrosa, zumbido en el oído, mareos y dolores en el pecho, busca ayuda de un médico de inmediato. Imagina cómo te sentirías si un familiar o amigo fuera víctima de un delito o de un accidente grave. Imagina que las fotos de esta persona en una situación de vulnerabilidad extrema fueran compartidas en las redes sociales. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No compartas fotos y videos de tragedias. Hacer ejercicio físico es importante para la salud física de nuestro cuerpo. Así como tomar agua tiene una función importante para el organismo, ejercitarse es indispensable para mantener la musculatura en movimiento, gastar energía y fortalecer huesos y articulaciones. Además de ayudar a disminuir el estrés, mejorar el flujo de sangre al cerebro y reducir la ansiedad. Hacer ejercicio regularmente previene todos esos problemas y también ayuda en la recuperación de problemas de depresión y la autoestima que son tan comunes en la sociedad. Muévase, viva una vida feliz. Pensar en accesibilidad es pensar en empatía. Las personas con necesidades especiales o con movilidad reducida se enfrentan a muchos desafíos todos los días. Si todas las sociedades fueran conscientes de estos desafíos, la accesibilidad amplia e irrestricta sería, sin duda, una realidad. Ya sea en el espacio público o privado, debemos dar a aquellos que lo necesitan este derecho que nadie puede arrebatarnos. Es una cuestión de respeto, es una cuestión de ciudadanía. ¿Alguna vez te has imaginado tener un mundo lleno de aventuras al alcance de tus manos? Con la lectura esto es posible. La lectura aumenta la creatividad, desarrolla el conocimiento y agudiza el sentido crítico. Además, ¿sabías que la lectura regular también previene las enfermedades degenerativas? Lo ideal es que se estimule el hábito de leer desde la infancia, pero nunca es demasiado tarde para empezar. Haz de los libros tus amigos. Radio Ungidos siempre te acompaña.
Dios bendiga, entonces hermanos, volvemos. Ya queríamos mandar saludos por acá al hermano Walter dos Santos, allí por Artigas, escuchando. Dice, bendición hermanos, estamos en escucha, hace un rato llegué del culto. Bendición a todos los que están en la escucha. Dios los bendiga allí por Artigas, a él, su familia. También tenemos el hermano Vargas. Dice, buenas noches Pablo, muy buen programa. Muchas bendiciones, un abrazo. Un hermano siempre está conectado con nosotros también. Tenemos Alex allí por Tranquera también. Dice, te estoy escuchando, mirando. Vamos arriba hermano, Dios bendiga. Un hermano también que está con nosotros, luchando en el Evangelio. Estaba pasando por luchas con su esposa. Gracias a Dios, Dios tiene control de todo y todas las cosas van a salir bien. El hermano Adrián anda allá por Argentina también, que Dios bendiga a ellos. Vayan mandando su mensaje el más 598 93 71 45 40. Si quieren agregar algo, nosotros siempre estamos acá para juntos pensarnos y meditar sobre Dios y crecer delante de Él, ¿verdad? El pastor Josué también mandó un mensaje. El hermano de la esposa de él tuvo un accidente. Están viajando en este momento. Están yendo para Rosario. Tuvo un accidente. Y agradecer a Dios también. Mi esposa la chocaron ahora a las 5 de la tarde, más o menos. Pero gracias a Dios que fue daños materiales. Y Dios libró de algo más grave a ella y a los que venían conduciendo. La chocaron de atrás. Dios es grande, hermano. Porque el material va y viene, pero la vida humana es irreparable, ¿verdad? Y triste, y hablando de eso, triste cuando una persona muere y sin conocer a Cristo. También yo quería pedir oración por el pastor Irio Mendoza, que está con cáncer de hueso. Estuvimos haciendo unas visitas estos días. Estuvimos visitando también al hermano Adán Vargas, también estaba enfermo, está pasando por alguna lucha. Hermanos que siempre estamos conectados y luchando. Entonces, hermanos, si usted tiene alguna petición de oración, también siempre estamos a la orden. También teníamos la hermana Mirta, ya de Maldonado, estaba pasando por algunas luchas con una nieta que recién había nacido, si no me falla la memoria, me mandó un mensaje estos días, que está pasando algunas luchas también. Hermano, las luchas parece que son parte de la vida, ¿verdad? Todos nosotros pasamos por luchas y dificultades. Y qué bueno que nosotros tengamos esta intimidad que estamos hablando con el Padre para orar por los hermanos. Y estaba ahora, cuando vino el corte, hermanos, estaba meditando sobre la paternidad. Está tan difícil la paternidad hoy en día, ¿verdad, hermano? Los hijos rebeldes, los padres que no saben guiar los hijos. Y este mundo parece que está dado todo vuelta de pata para arriba, ¿verdad, hermano? Y en el mundo espiritual, lamentablemente, los hijos que se dicen hijos de Dios, parece que todos los días se rebelan contra Dios, enseñan cosas que no deben, que no están en la Biblia, enseñan cosas que no tienen nada que ver con el Padre verdadero que la Biblia enseña. Y nosotros debemos ser hijos obedientes, hermano. Dios sabe, estaba estudiando material y estaba hablando del Padre, y una de las cosas interesantes que me chocó y que es bueno que nosotros todos aprendamos es preguntar por qué nuestro Padre permite las luchas, ¿verdad? ¿Por qué permite la lucha entre las tinieblas y la luz? Y bueno, eso es una parte espiritual de Dios, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros ya no mató una hormiga que nos sube un pan, un pedazo de torta, ¿verdad? Y con el dedo le aplastamos. Bueno, si Dios fuera a luchar contra las tinieblas, Él con la punta de su dedo aplastaría todo el reino. Pero Él usa a sus hijos y los capacita a hijos y les da poder y autoridad. Y para mostrar que sus hijos son reales y que sus hijos son fieles a Él. Recuerda de Job. Satanás andaba ahí por vagando, porque Satanás no tiene más nada que hacer que maldad, ¿verdad? Y andaba vagando por la tierra y vio un hombre justo y quiso acusarlo delante de Dios, y Dios es tan sabio, permitió a Satanás tocar en parte en áreas de su vida y áreas que duele, como los hijos, ¿verdad? La salud. Pero Dios tenía una carta en la manga, le dio no solo el doble de todo, porque eso yo creo que no era nada para Job, sino que Job puede decir en el capítulo 2 que ahora mis ojos te ven y mis oídos te oyen.
Y a veces Satanás quiere derribarnos, ¿verdad? Y a veces que nosotros también no entendemos, ¿verdad? Las luchas que llegan, ¿verdad? Pero cuando nosotros cruzamos esa prueba, parece que nosotros entendemos a Dios. Nosotros conseguimos ver a Dios de una forma diferente, conseguimos comprender la Biblia de una forma diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta cuán débil somos y que necesitamos más de nuestro Padre. ¿Cuántas luchas tú pasaste que te diste cuenta que necesitas más de papá, que necesitas más ir a la presencia de Dios, que tanto tiempo en tu día dejas de lado a Dios para usar tu tiempo en otras cosas que realmente no son a Dios y en la lucha? Te das cuenta que necesitas más, orar más, meditar más con Dios y la lucha te trae. Y Satanás piensa que está haciendo una lucha. Hoy estaba meditando, estoy preparando unos estudios paralelos. Siempre me gusta estar preparando. Y una de las cosas que estaba meditando y leyendo la Biblia y pensando, aproveché hoy con la lluvia y solita en casa, y Dios me llevó a pensar algo. Recuerda a Jesús allí en el atrio. Tú puedes mirar la historia, la última semana de Jesús, de Marcos 11 hacia adelante. Allí tú ves del domingo la entrada triunfal y vas a Marcos 16 y ves la resurrección. Y cómo escupieron en Jesús, cómo lo golpearon. Y Jesús no respondía, ¿verdad? Jesús no tenía reacción ninguna, ni para defenderse, ni para escaparse. Y yo estaba orando hoy, meditando con Dios. Y yo creo que en aquel momento, y no quiero hablar blasfemia, estoy hablando algo extra bíblico. Yo creo que Jesús en aquel momento, en aquel silencio, estaba hablando con su Padre. Y cuando todos pensaban, y hasta Satanás dice, ahora lo vamos a derrotar, Jesús estaba mirando el tercer día, cuando venía la resurrección y iba a ser glorificado con el Padre. Cuando todos sonreían, sistema religioso, Satanás, el imperio romano sonreían que lo tenían bajo los pies, Jesús estaba meditando con su Padre y diciendo, de aquí 3 días yo voy a ser glorificado con el Padre. Yo voy a recibir que, acá lo está diciendo que está en los cielos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos por causa del Evangelio? ¿Cuántos nos critican? Y nosotros muchas veces tenemos que mantener silencio y estar meditando con el Padre. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener certeza es que este Padre nos llevará a Él, a su reino celestial, porque todo será hecho nuevo. Y esto es importante para nosotros. Eso es importante en la oración, entender que tenemos un Padre que está ahí, que si ha llegado alguna lucha en nuestras vidas, nuestro Padre tiene la respuesta, nuestro Padre tiene la salida. Él dice que nos va a darnos cargas más pesadas que podemos cargar. Y nuestras oraciones tienen que ser sinceras. Nuestras oraciones no es para demandar nada de nuestro Dios, no es para quejarnos por nuestra lucha. Es para decir, si es tu voluntad que sea hecha, Padre. Jesús estaba en la cruz y decía, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que se echa tu voluntad. Yo veo Pablo en Hechos 16, en Filipos, con Silas preso allí en Cepo, y nos reclamaban de Dios. Si tú miras Hechos 26, 27, allí en el naufragio de Pablo, y Pablo estaba orando, y un ángel del Señor le dio una respuesta que ninguno de ellos que estaban en el barco iba a perecer, cuando todos estaban desesperados, punto para tirarse al mar, tal vez algunos para quitarse la vida. Pablo tenía el control. ¿Por qué? Porque él oraba con Dios. Él conocía a su Padre. Él entendía su Padre. Tenía una relación íntima. Él no demandaba nada. Él lo único que demandaba es que Dios le ayudara, porque él era un pobre en espíritu. Recuerda cuando estudiamos allá en el capítulo 5, los pobres de espíritu. Bueno, es ahí, hermano. Ahora mire qué interesante que dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado, hermano? Bueno, en la palabra griega viene ahí de hagiazo. Tiene 2 significados. La palabra hagiazo, santificado, tiene dos sentidos. Ahí uno de los sentidos, uno de los significados de la palabra hagiazo, santificado, es hacer algo común en algo incomún. Es agarrar algo vil y hacer algo valioso. Como Jesús agarró simples pescadores, hombres que nadie les reconocía, que no valían nada para la sociedad. El sistema religioso no reconocía a Santiago, a Pedro, a Juan. Agarró simples pescadores
Y hasta hoy nosotros hablamos el mensaje, la revelación que ellos tuvieron a través del Espíritu Santo. Jesús agarró cosas comunes. Nosotros vemos que Dios agarra a hombres y mujeres simples y hace personas extraordinarias. Pero la santificación que habla ahí, el significado santificado, no es ese significado, sino el segundo significado, que es tratar a alguien como separado, como santo, como especial. Ahí es santificado. Cuando dice así, santificado sea tu nombre, está hablando de alguien especial. ¿Tú entiendes que cuando tú vas a orar, tú vas a hablar con alguien especial en tu vida? ¿Tú entiendes que cuando tú vas a orar, tú vas a hablar con la persona más especial que tienes en tu vida? Cuando tú vas a orar, ¿será que tú te inclinas? Donde sea, caminando en el campo o meditando en el ómnibus cuando vas al trabajo, o manejando un carro cuando vas a algún lugar. ¿Será que tú entiendes que tú estás orando con la persona más sublime de tu vida? ¿Será que tú entiendes que tú vas a orar a la persona que tú dependes de ella constantemente en cada respirar de tu vida? ¿Será que nosotros hoy oramos así? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? La persona más especial. La persona que antes de yo poner los pies en el suelo cuando me levanto de mañana, yo dependo de ella. Dios es todo para mí. Dios es todo para mí. ¿Será real? Bueno, es eso que está hablando ahí Isaías. Cuando nosotros miramos en Isaías capítulo 6, verso 3, dice que Él es 3 veces santo. Santo, santo. Los serafines ahí decían santo, santo. Se cubrían el rostro, se cubrían mirando al santo, 3 veces santo. Pero mire qué importante, santificado sea tu nombre. Mire lo que dice Salmo 77, verso 13. Salmo 77, verso 13. Mire qué interesante. Mas Dios es el... Salmo 77, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Será que tú cuando oras tú entiendes así? Oh Dios, santo es tu camino. Jesús un día dijo ya en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Será que cuando tú oras para que Dios te lleve más a su camino? Pero tú entiendes, oh Dios, santo es tu camino. ¿Será que tú entiendes que cuando tú vas a orar es para que tú te parezcas más a Dios, no para demandar nada de Él? Y entender que el andar con Dios es un andar santo, es un andar puro, porque tú estás delante de un Dios santo, 3 veces santo, y dice que Dios es grande como nuestro Dios. Hay personas que oran y ven a Dios de su mismo nivel, de su misma estatura. Un Dios que tiene que responder sus demandas, no. El lugar más alto del cristiano, ¿tú sabes cuál es el lugar más alto que un cristiano puede llegar? Es estar a los pies de Cristo. ¿Entiende? Pero hoy en día nuestras oraciones son llenas de arrogancia, llenas de demanda y egocentrismo. Recuerda cuando yo comencé el programa que le dije que nuestras oraciones es un medio para lograr un fin. Y este fin siempre es hipócrita, porque cuando yo uso la oración como un medio para conseguir, alcanzar algo, yo voy a terminar en hipocresía, en egocentrismo. ¿Por qué? Porque yo voy a orar según mi voluntad. Pero cuando yo oro y me inclino, Señor, necesito más de ti, necesito hablar como tú quieres, necesito pensar como tú quieres. Hermano, quiero dejar 4 principios hoy para que tú en tu oración y en tu vida tú santifiques a Dios. Yo quiero dejar 4 principios básicos. Bueno, cuando tú vas a santificar a Dios, tú tienes que entender que para santificar a Dios, hacer una oración hacia el Dios, el santo, al 3 veces santo, que tu oración sea santificando el nombre de Dios, tú tienes que entender el primer principio. Tú debes creer. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, cuando tú te inclinas a la oración, tú tienes que creer. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera. Bueno, lo que tú tienes que esperar de Dios, tú tienes que esperar que la imagen de Dios recaiga sobre tu vida. Tú tienes que tener fe que tu Dios
que tu Dios es real, que tu Dios es verdadero. Entonces el primer principio que les quiero dejar es la fe. Si nosotros miramos Hebreos 10:38, dice que el justo vive ¿por qué? Por fe. Él no tiene pan, pero él tiene a Dios. Él no tiene la cura por una enfermedad, pero él tiene a Dios. Él no tiene el mejor carro del mundo, pero él tiene a Dios. Él no tiene oportunidad para predicar en las iglesias porque él predica mucha Biblia, pero él tiene a Dios. ¿Qué le importa el resto? Las luchas están ahí. La fosa de león está ahí. El horno caliente 10 veces más está ahí. Pero él tiene a Dios. ¿Qué importa el resto? ¿Por qué? Porque él tiene fe en Dios. La cárcel estaba ahí para Pablo y Silas, pero él tenía a Dios. En Hechos 26 el naufragio estaba ahí, pero él tenía a Dios. Entonces nosotros tener fe en Dios. ¿Sabe una oración de fe que me conmueve, hermano? Es una oración que fue hecha en la panza de un pez. Jonás huía de la voluntad de Dios. Dios tenía el control de la situación. Lo permite en la panza de un pez Jonás orar a Dios. Jonás tuvo que aprender a tener fe en Dios para después cumplir el propósito. Entonces, si tú no tienes fe en Dios, tú no puedes cumplir el propósito de Dios. Entonces, el principio de santificación a Dios es tener fe. Es tener fe. Nada te puede mover de la fe en Dios. Tú estás orando con certeza y con convicción. Segundo principio que quiero enseñarles. Cuando nosotros, para santificar a Dios, nosotros tenemos que entender a Dios. Nosotros para santificar a Dios, nosotros tenemos que entender a Dios. Porque nosotros corremos peligros de dudar. Nosotros tenemos pensamientos equivocados. Nosotros vemos que los hombres inventaron muchos dioses que se amoldan a su voluntad, a sus deseos. Y si nosotros no entendemos a Dios, que no importa el desierto, que no importa la tribulación, nuestro Dios está ahí, nosotros nos perdemos en el camino. Hoy hay muchos dioses inventados. Hay un Dios que te cumple con todas tus voluntades. Ustedes ya conocieron hijos caprichosos que se tiran al suelo y hacen berrinche y los padres, voy a darle tal cosa porque si no, no para de llorar. Con Dios no es así. Tú te tiras al suelo con berrinche y Él tiene un propósito en tu vida. Tú vas al desierto, mi hermano. Tú vas a aprender. Porque el desierto no es el egocentrismo de Dios. El desierto es el amor de Dios sobre tu vida, llevándote y enseñándote el camino correcto. Pero si tú, para santificar a Dios en tu vida de oración, tú no entiendes a Dios, tú te pierdes. ¿Cuántas personas yo veo deseando un lugar de estatus dentro de la iglesia y ellos no consiguen y se pierden? ¿Por qué? Porque no entendieron a Dios. Si Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo, ¿tú hallas que Dios no tiene un tiempo en su vida? ¿Tú hallas que Dios no tiene los tiempos de tu vida controlado en sus manos? Pero tú tienes que entender eso, mi hermano. Tú agarras Gálatas capítulo 1 y tú vas al verso 15, 16, 17. Tú ves que Pablo cae en la entrada a Damasco. Tú puedes ver eso en Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26. Pero Pablo se va 3 años a Arabia. Pablo se va 3 años a meditar y él vuelve y va a tener una charla con Pedro, con Tiago allá, con los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro real con Dios. Él creía en Dios y sabía que Dios tenía el control de los tiempos. Si tú miras en Hechos 16, tú ves que Pablo tenía un deseo grande de ir a predicar el evangelio a Arabia. Pero Dios le dice a través del Espíritu Santo, vas a Macedonia. Y él entra en Filipos y pasa toda la lucha que él pasa y es encarcelado. ¿Por qué no se queja de Dios? ¿Por qué? Porque él entendía a Dios. Entonces tú quieres santificar a Dios, tú tienes que entender a Dios. Mira un pasaje interesante, hermanos, que está en Juan 17, 4, una de las oraciones más maravillosas que la última oración de Jesús. Dice así, Juan 17, 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hice. Mire, leemos de nuevo,
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está a la sombra de la cruz y dice así: yo te he glorificado en la tierra. Ahora yo estoy yendo a la cruz, pero te he glorificado, he cumplido con la obra que me diste que hiciera. ¿Él entendía el Padre o no? Yo te he glorificado. ¿Cómo él glorificó? Entendiendo la voluntad del Padre para él en la tierra. Hoy nosotros queremos orar a un Dios y no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Queremos que Dios se maneje según nuestros propósitos y nos falta entender. Y ahí vienen los que crean muchos dioses y nos encajan uno según nuestra voluntad y nosotros salimos corriendo atrás. Un día criticaron a John Wesley, un día lo criticaron por la vida de oración y la palabra que él llevaba. Pero John Wesley entendía al Dios que él servía. Y él dijo así a los hombres que le criticaban: el Dios que ustedes me presentan para mí es un diablo. Para mí el Dios que ustedes me presentan es Satanás. Porque el Dios que yo sirvo no es según mi voluntad, según su voluntad, según la voluntad de su palabra. Hoy nosotros tenemos personas corriendo atrás de un Dios que se amolda a su voluntad, a sus deseos y a sus caprichos, y no quieren seguir un Dios de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es dejada de lado? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que leer la Biblia y orar. Leer la Biblia y orar para entender al Dios. Recuerda que Pedro habla que Satanás se viste ¿de qué? De ángel de luz. Y nosotros podemos ser engañados en cualquier momento. Mire lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro, esta mi Biblia es un relajo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice así, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si algún ministra, ministra conforme a al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Recuerda que yo les hablé de personas que empujan cuando están orando por otro, porque ellos no entienden el propósito de Dios. Yo veo gentes que van a orar y hacen una fuerza para hablar en lengua, para mostrar que son súper espirituales. ¿Por qué? Porque son personas inmaduras que no entienden el propósito de Dios. Ahora, cuando yo entiendo el propósito de Dios, yo oro conforme su ¿qué? Voluntad. Mire lo que dice: si alguno hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Su palabra, la Biblia. Todo lo que nosotros hablamos, cómo nos dirigimos a Dios, a los demás, tiene que ser según su voluntad. Y para eso yo tengo que entenderlo. Yo tengo que entender sus propósitos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que, para glorificar a Dios, entender a Dios, comprender a Dios. Es tan importante esto. Tercer punto, hermano, cuando estamos conscientes de su presencia. Esto es muy importante nosotros entender. Nosotros tenemos que estar ¿qué? Consciente de su presencia. Y ahí entramos a hablar de nuevo a los hipócritas. Los hipócritas no tienen esa conciencia de la presencia de Dios. Dios es omnipresente, Él puede estar en todo lugar. ¿Tú entiendes que cuando tú vas a orar, Dios está presente contigo? ¿Será que tú entiendes que cuando tú estás en el desierto, en una enfermedad, en una lucha, Dios está ahí contigo? ¿Será que tú entiendes? Ahí es que viene que muchos se pierden. Cuando pasan luchas, tiran la toalla. Servir a Dios y pasando dificultad, pasando una enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque no tienen fe en Dios, porque no entienden a Dios y no tienen la conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Hay una música, yo no soy buena en música y no quiero cantar acá porque me van a correr de la radio. Hay una música que no recuerdo, que tal vez el pastor Walter se acuerde que él cantó, dice, en portugués dicen assim: cuando voy cruzando por la prueba, voy dando gloria a Dios. Eso es entender a Dios. Eso es saber que Dios está presente. Miren lo que dice el Salmo 16, verso 8. Pasaje interesante. Salmos 16, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Mire qué importante. A Jehová he puesto siempre delante de mí.
David dice así: yo voy mirando a través de Jehová, porque Jehová va delante de mí. Y David era un hombre que oraba en las batallas, hermano. Oraba en las afrentas. Si tú vas a 1 Samuel capítulo 22, había 400 hombres llenos de problemas, van a él. ¿Por qué? Porque David oraba, veía a través de Dios. Mire lo que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Está a mi derecha. Él me sujeta. Cuando yo tiemblo para caer, ahí está Dios que me sujeta. Cuando yo voy a dudar, ahí está Dios. Pero eso hay que tener una conciencia que Dios está presente. Y si yo entiendo que mi Padre está presente, yo siempre estoy con los oídos atentos a su palabra. Yo siempre estoy atento a donde Él quiere guiarme. Mire lo que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Su voluntad camina delante de mí, su presencia está delante de mí. Yo sigo los pasos. Ahí entra lo que dice Salmos 23. El verdadero pastor nos guía por sendas ¿de qué? De justicia. Andamos por medio de peñasco y sombras de muerte, pero no tememos porque el pastor está ahí delante de nosotros. David entendía a Dios como pastor que lo guiaba. Pero mire algo interesante también que habla Isaías, hermano. Nosotros, hablando de estos pasajes interesantes, mire que dice Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Mire que dice. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La oración, la vida de una persona que santifica a Dios, es llena de fe, llena de entendimiento y llena de una conciencia que Dios está ahí en los problemas más difíciles, en la alegría, en la tristeza. ¿Se acuerda cuando nos fuimos a casar que decía en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza? Bueno, nosotros somos la esposa de Cristo y nosotros tenemos que estar con Él en todos lados. Entiendan ese principio de santificar a Dios. También hay un punto interesante, y sin ese punto nosotros perdemos los otros 3 puntos. Sin este punto vital en nuestras vidas, nosotros perdemos los otros 3 puntos: la fe, el entendimiento de Dios y la conciencia de Dios. Sin este punto nosotros perdemos el resto de la oración. Es cuando nosotros vivimos una vida que santifica a Dios. Nosotros vivimos una vida que santifica a Dios. Recuerda lo que dice Juan capítulo 15: permaneced en mí, yo permaneceré en ustedes y darán muchos ¿qué? Frutos, una vida frutificada. Nosotros tenemos que entender, y sin esto no podemos ni orar. Nuestra oración es una relación que trae una vida, porque toda acción tiene una reacción, y nuestra acción de ir a Dios, inclinarnos y pedir al papito, Abba, que venga su reino, que su plano celestial caiga sobre nosotros, eso va a tener una consecuencia en el mundo. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, ahí entra Mateo 5:14, que nosotros pasamos a ser luz del mundo, ¿verdad? Pero mire lo interesante para nosotros, y finalizando lo que dice Primera de Corintios. Me encanta hablar de la Biblia, hermano. Es maravilloso. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si coméis, si bebéis, si respirás, si caminás, si tocás, si tenés relación sexual con tu esposa, con tu esposo, todo que sea ¿para qué? Para glorificar a Dios. Hermano, es tiempo de nosotros tener una vida que agrade a nuestro Padre. ¿Cuántas veces tú dijiste, tú escuchaste por ahí: el fulano aquel es ladrón, hijo de fulano de tal. Aquel es fulano de tal, hijo de fulano de tal. ¿Te acuerdas la genealogía en la Biblia? David, hijo de Jesé, hijo de tal, hijo de fulano, de fulano. Bueno, la vida de nosotros glorifica a nuestra familia. No solo terrenal, ahora somos espirituales, somos hijos guiados por el Espíritu, que nuestra vida tiene que glorificar al Padre.
Mire, leemos de nuevo, no sé, si pues coméis, bebéis, está diciendo los simples de la vida. ¿Quién puede vivir sin comer y sin beber? Nadie, ¿verdad? Bueno, lo más simple de la vida glorifica a Dios. Y mire, dice, o hacéis otra cosa expande a todo lo que hacéis, todo tu entorno, todas las 24, hasta cuando dormís sea para glorificar a Dios. Hermano, a veces yo hablo con personas, a mí me gusta mucho la gimnasia, y yo hablo con personas, comí, quedé explotando, me acosté y dormí mal. Pero si sabes que comes, llenas la panza y te vas a acostar, puedes tener un infarto o algo. ¿Tú hallas que esto está glorificando a Dios? ¿Tú hallas que cuando comes y ya estás con 130 kilos, tú hallas que eso glorifica a Dios? Estás cuidando el templo del Espíritu Santo. Entonces todo lo que hacemos que sea para glorificar a Dios, tener un cuerpo saludable para salir, evangelizar, hablar de Dios, tener una buena salud, para vivir unos años más glorificando a Dios. También eso es importante dentro de la oración, porque Padre se agrada. Estamos hablando del entorno de la oración, hermano, pero mire qué importante lo que dice Mateo capítulo 5 verso 16, y se nos fue la hora y entramos solo a un verso de la oración. Hermano, mire lo que dice Mateo capítulo 5 verso 16, dice así la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, qué bueno cuando llega alguien y dice, qué bueno, qué educado que es tu hijo. Un hijo ejemplar. El padre no suspira y tira el pecho hacia adelante, se orgulla del hijo que tiene. ¿Tú te imaginas cuando las personas glorifican a tu padre porque te ven a ti una persona honesta, una persona con carácter, una persona con personalidad? Bueno, cuando tú vas a orar a tu padre, tú llevas todo eso de tu vida, hermano. O tú piensas que tú vas a orar a Dios y tú dejas tu vida hacia atrás, tus obras, tus pensamientos. No, hermano. No, hermano. Leemos de nuevo el capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hagamos santo el nombre de nuestro Padre. ¿De qué forma? Mostrando nuestras vidas, mostrando nuestra fe, mostrando que entendemos a nuestro Padre, mostrando que somos conscientes y que nuestro Padre es un Padre presente. Es tiempo de nuestras oraciones ser diferentes. Hermano, nos quedó hablar del nombre de Dios. Para atrás realmente no da para todo, pero que nuestras oraciones sean diferentes, que no seamos niños caprichosos, hijos espirituales caprichosos, que van a demandar del Padre cosas que ellos quieren. La hermana Mirta nos manda un mensaje: bendiciones. Estaba en reunión cristiana, grupo de amigos que nos reunimos una vez por semana. Bendición mil, bendición, descanso. Hermana, eso también glorifica a Dios, reunirnos con nuestras manos, unir fuerzas espirituales para que seamos capaces de nosotros llevar una oración diferente, hermano. Vamos a orar a Dios entonces en este momento para que Dios nos capacite. Mire, recién empezamos la oración del Padre Nuestro y mostrando principios buenos, hermano. Nosotros vamos a seguir el próximo viernes con un programa grabado y tenemos mucho que hablar de la oración, hermano. Que Dios bendiga a cada uno. Vamos a orar para finalizar. Señor, Padre nuestro, tu reino es celestial, tu reino es puro, Señor. Tú sabes nuestros pensamientos, tú sabes nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, queremos santificarte en este mundo. Tenemos mucho que aprender, necesitamos de ti, necesitamos cada vez más de tu mensaje a través del Espíritu Santo, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre. Perdona cuando te enojamos, cuando salimos, Señor, de tu camino. Enséñanos a ser como David, que decía que ponías, Señor, tú siempre delante de él en sus caminos. Y sus caminos se tornaban santos, Señor. Que nuestros caminos se tornen santos, Señor. Hay tanto que aprender. Señor, tenemos un mundo que nos lleva por un camino diferente. Tenemos tanta religiosidad en medio de nosotros. Tenemos tanta hipocresía, Señor. No permita, Padre nuestro, que nosotros seamos hipócritas. No permita, Padre nuestro, que nosotros seamos personas que no entendamos tu camino. Cuando estamos pasando por lucha, por prueba, Señor, háganos entender, Padre, porque muchas veces somos necios, somos inconstantes en el camino y no entendemos tus propósitos, Señor.
Es tiempo de nosotros tener carácter espiritual. Es tiempo de nosotros empezar a tener una conciencia que tú eres un Padre presente. Señor, Señor, te pedimos, Señor, que podamos glorificar tu nombre en este tiempo de tanta oscuridad, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando, bendice sus casas, sus hijos, sus familias, Señor. Bendice sus vidas espirituales, que no sean rebeldes a ti, Señor. Gracias te damos. Tenemos hermanos enfermos, tenemos el hermano de la misionaria Carla, Señor, que se accidentó. Que tú estés ahí, Señor, en esa casa, en ese hogar, en ese hospital, Señor, dando tu presencia, Señor, porque tu presencia conforta las almas, tu presencia tranquiliza las mentes, Señor. También tenemos el pastor Irio con cáncer, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice su vida, está tu presencia ahí, Señor. Deles entendimiento, deles conocimiento. Bendice, Señor, a la casa del hermano Alex Lacerda, Señor. Que tu presencia esté ahí, Señor, en ese momento de enfermedad, en ese momento de dificultad. Que las conciencias estén tranquilas porque tú estás presente, Señor. Gracias te damos por todo lo que ha hecho. Gracias te damos por la vida del pastor Walter, su esposa, Señor. Bendice a todos los que están prendidos en esta radio, siempre escuchando, Señor. Y entregamos ello en tus manos, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres nuestro comandante. Tú eres nuestro gobernador, Señor. Entregamos todo en tus manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno, hermano. El próximo programa en vivo tenemos sorteo, hermano. Bueno, estén prendidos, ya tenemos algunas donaciones ahí, algunos adornos lindos para sortear. Será una bendición, hermano. Y seguiremos con el Padre Nuestro. Que Dios bendiga a cada uno, hermano.